Chipoleti, provincia de Río Negro, 2 de julio de 2022. Son las 8 de la noche y en el complejo de departamentos de la calle Confluencia al 1300 ya hay una ambulancia, ya hay policías y ya hay vecinos agolpados contra las rejas tratando de entender qué pasó. Porque minutos antes, uno de los inquilinos del edificio vino corriendo a pedir ayuda, diciendo que encontró a su amiga tirada en el piso de su departamento, inconsciente y ensangrentada. Cuando llegaron los médicos, vieron a una chica de 19 años con un golpe fortísimo en la cabeza y una mano fracturada. La subieron a la ambulancia y la trasladaron al hospital Pedro Mogillansky de Chipoleti, donde iba a estar internada 3 días antes de que los médicos confirmaran lo que la familia ya temía desde el primer momento: muerte cerebral. En las primeras horas, la hipótesis fue un robo. El vecino que la había encontrado dijo que habían forzado el acceso por el patio, que faltaban los celulares de los dos y cerca de $1,000 en efectivo. La policía empezó a buscar ladrones, hizo un identikit y revisó más de 200 horas de cámaras de seguridad de la zona. Y mientras buscaban a los ladrones, ese mismo vecino daba notas en la radio contando lo que había vivido, cómo la había encontrado y lo mucho que lo había impactado la escena. Su nombre: Pablo Parra. Hoy veremos el vecino de Agustina. María Agustina Fernández Barreiro había llegado a Chipoleti en marzo de 2022 desde Santa Rosa, La Pampa. Quería estudiar medicina en la Universidad Nacional del Comahue para cumplir su sueño de convertirse en cardióloga. 4 meses llevaba en Chipoleti cuando la atacaron. Sus padres, Silvana Capello y Mariano Fernández, le habían alquilado un departamento en el primer piso del complejo de la calle Confluencia 1301, en el barrio Las Calandrias, un edificio de varios departamentos, con un patio interno y acceso por una reja desde la calle. 4 meses llevaba en Chipoleti cuando la atacaron. 4 meses en los que había construido un pequeño círculo de compañeros de la facultad. Había establecido rutinas. Había empezado a conocer la ciudad. Sus amigas de la carrera la describieron como una chica que se integraba rápido y que tenía una claridad sobre lo que quería que llamaba la atención. Ese fin de semana de principios de julio, Agustina tenía pasajes comprados para volver a Santa Rosa a ver a su familia. Su madre y su padre la esperaban ansiosos, pero nunca se imaginaron que no la verían regresar. Pablo Parra tenía 37 años y trabajaba en una empresa de servicios petroleros de la zona. Era uno de esos empleos del Alto Valle, donde el salario es muy bien remunerado. Alquilaba el departamento de la planta baja del mismo complejo donde vivía Agustina, directamente debajo de ella. Se conocieron en el edificio. Empezaron a hablar. Tuvieron una relación breve que Agustina terminó, y ahí empezó lo que el fiscal Martín Pezzetta describió en el juicio con una sola palabra: obsesión. Parra le regaló un anillo de compromiso, pero Agustina, sin dudarlo ni un instante, se lo devolvió. Pero su insistencia no terminó ahí. Él hizo una reserva para un viaje a San Martín de los Andes, para 2 personas sin consultarle, sin avisarle, simplemente asumiendo que ella iba a querer ir. Sus amigas de la facultad contaron en el juicio que Agustina les hablaba de él siempre como el vecino, en ese tono con el que se nombra a alguien que se convirtió en un problema, y que les había dicho que se había puesto intenso, que flasheaba matrimonio, que no entendía que ella le había puesto un freno. Un amigo de Agustina que vivía en Santa Rosa y declaró por Zoom desde allá durante el juicio, confirmó que ella le había contado lo mismo. El vecino se había enganchado demasiado y ella no sabía bien cómo manejarlo, sin generar un conflicto en el mismo edificio donde los dos vivían. Parra, según lo que declararon varios vecinos del complejo, esperaba que Agustina saliera de su departamento para salir él y cruzarse con ella. Buscaba cualquier excusa para estar cerca. Lo que para él era una estrategia de conquista, para ella era una fuente de incomodidad creciente en el lugar donde vivía.
El 2 de julio de 2022, Agustina aceptó la invitación de Parra para cenar en su departamento. Quizás lo vio como una manera amigable de ponerle punto final a todo esto antes de volver a su ciudad y tener un poco de tranquilidad. Pero lo que pasó adentro de ese departamento en la hora siguiente lo cambiaría todo. Parra contó su versión muchas veces, a la policía, a la justicia y ante los micrófonos de la radio, y en todas las oportunidades fue la misma. Alrededor de las 19:15 salió de su departamento para ir a comprar cervezas y algunas cosas más a un supermercado de la zona. Dejó a Agustina adentro preparando una ensalada para la cena. También dejó su celular cargando, y cuando volvió alrededor de las 20:15, la encontró tirada en el piso convulsionando. Dijo que la luz estaba apagada, que había un tendedero caído en el patio, que el lugar estaba revuelto y que de inmediato corrió a buscar ayuda. El primer vecino al que llamó fue Adrián Monge, que vivía en el complejo desde hacía pocos meses y que declaró en la cuarta audiencia del juicio algo que la sala escuchó en silencio: que cuando llegó al departamento, Agustina estaba en el piso agonizando y Parra no le prestaba atención, que seguía hablando de los dólares y del robo, que pasó por encima de ella mientras se lamentaba por la plata, que en ningún momento hizo nada para asistirla. La oficial de policía Mariana Huircal, que fue la primera en ingresar al departamento de Parra, declaró algo muy similar a lo dicho por el vecino. Una cámara de seguridad de una heladería de la zona captó a Parra en el lapso en que dijo estar de compras, pero lo que los peritos determinaron sobre los celulares contaba una historia diferente a la que él estaba dando. El último registro del teléfono de Agustina fue a las 19:39. El último registro del teléfono de Parra fue 3 minutos después, a las 19:42. Los dos teléfonos se apagaron de forma simultánea y desde adentro del departamento. Si Parra había salido a las 19:15 y había dejado su celular cargando, ¿cómo fue que el aparato registró actividad a las 19:42 desde adentro de la vivienda? El fiscal Peseta reconstruyó la mecánica del ataque en base a las pericias y dijo que la hipótesis central era que Parra, al no soportar la decisión de la víctima de ponerle fin a la incipiente relación sentimental entre ellos, y luego de enterarse de que, horas antes, ella había mantenido un encuentro sexual con otro joven en su departamento, Parra le habría recriminado esto y, molesto por el rechazo, la agarró de los pelos, la tiró al piso y le golpeó la cabeza contra un futón. Agustina quiso escapar, pero este le cerró la puerta en la mano y le provocó la fractura de 4 dedos. Segundos después, golpeó a Agustina con un palo en la cabeza y en la cara, con una violencia que le provocó el traumatismo, que la llevó a la muerte cerebral 3 días después. En los primeros días, la investigación siguió la hipótesis del robo, porque era la que Parra había instalado y porque no había nada en la superficie que la contradijera. Pero cuanto más miraban los investigadores, más cosas no cerraban. El desorden del departamento era demasiado prolijo para ser el de un asalto violento. El giro vino desde el patio del complejo, desde el alambrado de púas por donde supuestamente habían entrado los ladrones. Ahí, enganchado en el alambre, los peritos encontraron un retazo de tela azul, un pedazo de tela que estaba ahí desde la noche del 2 de julio y que nadie había podido explicar hasta que llegaron los resultados del laboratorio. El ADN de ese retazo pertenecía a Pablo Parra. Además, en las prendas de Agustina encontraron fragmentos de tela azul compatibles con ese mismo retazo. Y en el enchufe del cargador del celular de Parra encontraron sangre. La sangre era de Agustina. Parra había dicho que había dejado su celular cargando cuando salió. La presencia de la sangre de Agustina en ese enchufe sugería algo diferente, que el teléfono no estaba cargando cuando ocurrió el ataque,
o que quien lo tocó después tenía las manos manchadas con la sangre de ella. El fiscal Pezzetta reunió todo esto con paciencia y en silencio durante meses. Cuando los elementos estuvieron listos, actuó. El 22 de diciembre de 2022, 5 meses después del crimen, la policía allanó el departamento donde vivía Parra y la casa de sus padres. En la requisa, encontraron elementos que él había denunciado como robados la noche del crimen. Esos objetos estaban en su nueva vivienda. Ese mismo día lo detuvieron. Cuando Parra fue a la audiencia de formulación de cargos, su defensa no hizo objeciones a las pruebas, porque el abogado que lo representaba ese día acababa de asumir y todavía estaba tomando el caso. Pero avisó que la teoría de la defensa iba a ser totalmente distinta a la de la fiscalía. Lo fue. Durante los 2 años que separaron la detención del juicio, la defensa de Parra, a cargo del abogado Juan Manuel Coto y Gonzalo Rodríguez, construyó su estrategia sobre 2 ejes: que no había ninguna prueba directa que ubicara a Parra en el departamento en el momento del ataque, y que la prueba estrella de la fiscalía, el retazo de tela con su ADN, estaba contaminada porque además del perfil genético de Parra, tenía el perfil de una oficial de criminalística. La conclusión era la misma en todos los alegatos. Para ellos, el verdadero autor del crimen todavía no había sido encontrado. Lo que el juicio reveló sobre el pasado de Parra fue lo que le quitó credibilidad a esa teoría antes de que terminara la segunda audiencia. Una exnovia suya de la época del secundario declaró pidiendo que Parra no estuviera en la sala mientras hablaba. Contó que habían tenido una relación de 1 año y medio y que cuando ella decidió terminarla, él usó sus conocimientos en informática para hackear su correo electrónico, crear perfiles falsos en redes sociales para acceder a su información y acosarla constantemente después de la ruptura. En un momento, llegó a intentar forzar la cerradura de su lugar de trabajo con un destornillador para entrar. La mujer declaró con lágrimas, describiendo el miedo que había sentido y el patrón de comportamiento que reconocía en él. Cuando alguien le decía que no lo aceptaba. El juicio por jurados comenzó el 6 de mayo de 2024. Este estaba integrado por 6 hombres y 6 mujeres. El juez técnico fue Guillermo Vaquero Lascano. Declararon más de 100 testigos en 8 audiencias. Los peritos de criminalística expusieron todas las pruebas recabadas. El arquitecto Gabriel Tonón, que realizó un escaneo en 3D del lugar del hecho, presentó imágenes del interior del departamento y de la víctima, y advirtió al jurado antes de mostrarlas que eran imágenes muy fuertes. En ese momento, Parra apoyó la cabeza sobre un escritorio y rompió en llanto. Al final del proceso, cuando el juez le dio la palabra, Parra se acercó al micrófono y dijo: «A pedido de mis abogados, hablo ahora. Soy inocente. Ella y yo teníamos cosas, una relación». La madre de Agustina, que había sospechado de Parra desde el primer día y que había aguantado 2 años de proceso judicial, con una firmeza que los medios que cubrieron el caso describieron como impresionante, miró a Parra a los ojos durante los alegatos finales y a escasos 3 metros le dijo: «A usted, señor Parra, Agustina le dice, no es no». El 15 de mayo de 2024, después de 2 horas y media de deliberación, la presidenta del jurado leyó el veredicto en voz alta. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Pablo Parra culpable por unanimidad como autor del delito de femicidio, por haber sido cometido por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género. Los padres de Agustina se abrazaron y lloraron. Afuera del edificio, la gente que había seguido el juicio aplaudió. El 12 de junio de 2024, el juez Vaquero Lascano dictó la condena: prisión perpetua. Parra apeló. El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Miguel Cardella, Carlos Musi y Adrián Zimmerman, rechazó el recurso en octubre de 2024 y confirmó la perpetua. Parra apeló de nuevo.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó su planteo en abril de 2025. Apeló una vez más. El mismo tribunal rechazó también ese recurso extraordinario federal en junio de 2025 por defectos formales y falta de fundamentos. La única instancia que le queda es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Silvana Capello, la madre de Agustina, respondió en sus redes sociales a la noticia de la última apelación con una frase que resume lo que significa ver cómo el hombre que mató a tu hija sigue encontrando recursos legales para postergar lo inevitable. Volvió a apelar porque tiene tiempo y plata. Parra está preso en el penal número 5 de Cipolletti, cumpliendo su condena a perpetua mientras la última instancia se resuelve. Agustina Fernández tenía 19 años. Había dejado Santa Rosa y a su familia para ir a estudiar medicina en Cipolletti. Tenía pasajes comprados para volver a ver a sus padres ese fin de semana. Y la noche que la mataron, estaba en el departamento de un vecino al que le dijo que no de todas las formas que supo decírselo. Él no lo aceptó. Hasta aquí llegamos con esta historia. Gracias por quedarte hasta el final y te agradeceríamos que nos dejes tu me gusta. Síguenos para más historias policiales de la vida real y hasta el próximo video.